Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Moreno Alanís, integrante del equipo número 4. Este equipo está conformado por García Quirós Luz Angélica, Mejía Martínez Ignacio de Guadalupe, Bolaño Sánchez Tania Yasmín, Galindo Contreras Aldo, Tafoya Valenzuela Luis Gerardo, Arroyo Marín José Omar. Nosotros les vamos a presentar el tema de fermentaciones y fermentación industrial. Esta presentación se desarrolló en base a la investigación científica que realizamos sobre el tema, la cual se elaboró a base de libros, manuales, folletos y trabajos de investigación. La presentación comprende de 2 capítulos. El capítulo 1 comprende el concepto de fermentación, sus antecedentes, sus características, usos y curiosidades. El capítulo 2 se refiere a la importancia de las fermentaciones en los procesos industriales y sus aplicaciones. ¿Qué son las fermentaciones? ¿Cómo se lleva a cabo la fermentación en los seres vivos? ¿Y qué aplicaciones tienen las fermentaciones en la industria? Además, tipos de fermentaciones y métodos de fermentación. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico. Estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones. La fermentación industrial es una de las áreas dentro de la industria alimentaria en la aplicación de los principios de conservería, así como en la correcta aplicación de la tecnología con los procesos de fermentación láctica, alcohólica y acética, incluido diseño, equipamiento y operación de control de manera tal que pueda asegurarse la manufactura del producto sano, seguro, sanitariamente y de buena calidad. Nuestro objetivo general es desarrollar un texto relacionado a las fermentaciones industriales, tomando en cuenta los diversos métodos y fuentes que se utilizan para hacer una investigación científica. Nuestros objetivos específicos son explicar las aplicaciones que tienen las fermentaciones en la industria, familiarizar al estudiante y profesional con los métodos en el proceso de fermentación industrial, comprender el proceso de fermentación y todos los aspectos relacionados. Bueno, empecemos con lo primero, con sus antecedentes. Según la teoría evolutiva acerca del origen de la vida en la Tierra, se considera que la fermentación es el proceso de obtención de energía más antiguo. Sobre esa base, se considera que dadas las condiciones de la Tierra en la que no existía oxígeno libre, donde los rayos del sol no llegaban a la superficie terrestre, los primeros organismos solo podían obtener la energía de los compuestos orgánicos mediante la fermentación. La fermentación fue descubierta por Louis Pasteur, que la descubrió como la vie sans air, la vida sin el aire. La fermentación típica sobre las características de la fermentación. El proceso de fermentación es anabólico. Esto quiere decir que se produce en ausencia del oxígeno. Esto significa que al aceptar el final del oxígeno pierde los electrones en lo que es el NADH. Bueno, esto es el conjunto orgánico que se reduce en un derivado del sustrato que se ha oxidado anteriormente. Los seres vivos, la fermentación es un proceso anabólico y en él no intervienen las mitocondrias. Esto quiere decir que al realizar una fermentación nunca va a intervenir lo que es el oxígeno o las mitocondrias. También se produce la fermentación en las neuronas que mueren rápidamente. Al momento de no tener las neuronas, lo que es en la fermentación, no se puede realizar este proceso. Desde el punto de vista energético, las fermentaciones son muy poco rentables. En él se compara la respiración como aerobia. En la industria de la fermentación puede ser oxidativa, es decir, en presencia del oxígeno, que es una oxidación aeróbica incompleta. Bueno, en las fermentaciones pueden ser tanto naturales
cuando las condiciones ambientales permiten la interacción entre los seres vivos. Esto quiere decir que los microorganismos y los sustratos orgánicos susceptibles o artificiales cuando el hombre propicia condiciones y el contacto referido. Bueno, para las fermentaciones tenemos diferentes tipos que son desde hacer un vino hasta cocinar lo que es una fruta o una verdura. Al momento de hacer la concentración vamos a tener una fermentación. El proceso es muy conforme a lo que vamos a ver a lo largo de este video. Bueno, los tipos de fermentaciones son la alcohólica, que se lleva a cabo en los fundamentales por la levadura. Esto también son ejemplos: pan, vino y las cervezas. La otra es la láctica, que es una metabólica aeróbica que ocurre en el citosol de la célula, en la cual se oxida parcialmente la glucosa para obtener energía. En la acética, esta es la fermentación de la bacteriana. En esta es un género de bacterias aeróbicas, esta se transforma en alcohol, lo que quiere decir que un vino proporciona, en este caso un ejemplo, el vinagre, es un ejemplo muy claro de lo que es la fermentación aeroacética. Bueno, también tenemos la última, que es la bútrica. Es la especie que se convierte en los glúcidos en ácido butírico por acción de bacterias de especie Clostridium, y es una esencia del oxígeno, es la que produce a partir de la lactosa. Yo les voy a explicar pues los usos de la fermentación en la industria. El beneficio principal es la conversión de mosto en vino. También la cebada se puede convertir a cerveza y los carbohidratos en dióxido de carbono para poder hacer pan. Para la fermentación de alimentos hay 5 propósitos que son generales. El número 1 es el enriquecimiento a la dieta a través del desarrollo de una diversidad de sabores, de aromas y de texturas. El número 2 sería la preservación de cantidades sustanciales de alimentos a través del ácido fólico, etanol, ácido acético y fermentaciones alcalinas. El número 3 sería el enriquecimiento de sustancias alimenticias con proteína, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y con vitaminas. El número 4 sería la detoxificación durante el proceso de fermentación alimenticia. El número 5 sería la disminución de los tiempos de cocinado y de los requerimientos del combustible. Las fermentaciones pues tienen algunos usos exclusivos para los alimentos. Por ejemplo, puedes producir pues nutrientes que son esenciales, o también puedes eliminar algunos que sean antinutrientes, o sea que nos hagan daño. Algunas curiosidades de las fermentaciones es que desde tiempos de la antigüedad el hombre obtenía bebidas alcohólicas a partir del jugo de frutas y miel, pero ignoraba que eran productos de fermentación que realizaban algunos microorganismos. El término fermentación a menudo es erróneamente empleado para designar algunos procesos aerobios de oxidación, en el que participan las aerobacterias, que transforman el alcohol en ácido acético. Otra curiosidad, que el CO2 desprendido del proceso de fermentación de las levaduras permite el esponjamiento y crecimiento de la masa del pan, o sea, hace que quede esponjosito. Y el alcohol, producto que al evaporarse se convierte en un olor que le da característico al pan. ¿Qué son las fermentaciones? Este proceso de fermentación tiene lugar en ciertos grupos de alimentos como son el pan, bebidas alcohólicas como la cerveza, los vinos y los licores, productos lácteos como el yogur, etc. Como agente principal actúa la levadura u otro tipo de compuestos químicos que tienen como función sustituir su acción. Las bacterias y diferentes tipos de microorganismos son los que se encargan de llevar a cabo el proceso de fermentación en medios anaeróbicos. ¿A qué me refiero con medio anaeróbico? Es aquel en el que hay una escasez de aire y por lo tanto de oxígeno, lo cual da lugar a una oxidación incompleta del alimento. Y se preguntarán cómo estos diminutos microorganismos pueden llevar a cabo este tipo de fermentación. Bueno, pues
Los microorganismos y las bacterias, al igual que las levaduras, se alimentan de componentes naturales presentes en los alimentos encargados de fermentar. Las levaduras, por ejemplo, se utilizan para la fermentación del pan. Y en su caso, para llevar a cabo este tipo de fermentación, necesitan la presencia de glucosa o azúcar en el alimento, ya que estas sustancias son las que les sirven como alimento y en consecuencia, pues les posibilita crecer en tamaño. Así sucede igual con las bebidas alcohólicas y su fermentación, que como resultado produce bebidas tan conocidas como la cerveza, el vino, los licores, etc. Bueno, y pues hay diferentes tipos de fermentación que tienen lugar en los alimentos y en las bebidas alcohólicas. En ambos casos, el proceso de fermentación significa la transformación de azúcares en etanol. Pues este último otorga una característica particular a algunos de los alimentos fermentados, como en el caso de los yogures o el pan, ya que poseen un aroma característico que se explica por la presencia en los alimentos de esos gases que son naturales. No todos los procesos de fermentación se llevan a cabo de la misma manera, ya que unos necesitan mayor tiempo y otros menos. Todos los límites son malos cuando hablamos de fermentaciones, ya que tanto los excesos como la falta de fermentación en el proceso pueden hacer que el producto a fermentar ya no valga la pena, ya que pues la abundancia de gases provoca que el alimento pierda la propiedad que le hace comestible para el ser humano. Así podemos decir que el proceso de fermentación es un proceso que debe llevar un riguroso cuidado y que debe llevarse a cabo de manera exacta y con tiempos ajustados, dependiendo el tipo de fermentación que se vaya a llevar a cabo. Y bueno, pues para finalizar, Louis Pasteur descubrió la fermentación y él la describió como la vida sin el aire. ¿Cómo se lleva a cabo la fermentación en los seres vivos? En los seres vivos el proceso de fermentación es anaeróbico y por lo tanto no es necesaria la intervención de las mitocondrias ni de la cadena respiratoria. Se producen una gran parte de las células que componen el organismo de los animales, como por ejemplo en las neuronas, en los cuales se lleva a cabo la fermentación láctica, que produce como resultado el lácteo. La vida de las neuronas es breve si se da el caso de que puedan llevar a cabo la respiración celular. Ciertas células, como en el caso de los eritrocitos, no tienen mitocondrias, por lo que éstas están obligados a fermentar. Los tejidos musculares se ven obligados a realizar la fermentación láctica en el caso de que aportación de oxígeno a las células no sea suficiente para realizar la contracción muscular. Pero si atendemos el proceso de fermentación mirando por los índices de energía, estos procesos son poco rentables, teniendo en cuenta que partiendo de una molécula glucosa solo se pueden obtener 2 moléculas de ATP. ¿Qué aplicaciones tiene la fermentación en la industria? Uno de los beneficios principales que presenta la fermentación con respecto a la industria es transformar el mosto en vino, la cebada transformarla en cerveza y los carbohidratos en dióxido de carbono para llegar a ser pan. También el proceso de fermentación se puede destinar a otros usos como la fabricación de suplementos como la cianocobalamina. La fermentación que se lleva a cabo en los alimentos tiene 5 objetivos generales: enriquecer la dieta mediante el desarrollo de sabores, aromas y diferentes texturas en alimentos, conservación de cantidades de alimentos mediante el ácido láctico, el etanol, el ácido acético y un tipo de fermentación denominadas alcalinas.
enriquecer los alimentos con proteínas, aminoácidos, ácidos grasos del tipo esencial y además vitaminas. Retirar toxinas de compuestos tóxicos durante el proceso, disminuir el tiempo que se tarda en cocinar los alimentos y además disminuir también las cantidades de combustible que se necesitan para cocinarlo. Además de todo esto, para los alimentos el proceso de fermentación tiene ciertos usos peculiares. Puede generar nutrientes que son importantes o bien deshacerse de los antinutrientes. Los alimentos pueden conservarse mejor ya que la fermentación utiliza la energía procedente de los alimentos y así crear condiciones que no sean favorables a ciertos organismos patógenos para los alimentos. Un ejemplo sería la acción de avinagrar los alimentos, ya que si se avinagra el ácido que produce la bacteria que se encuentra en el alimento, se dificulta la posibilidad de que crezcan otros microorganismos. ¿Cuántos tipos de fermentaciones existen? Las fermentaciones se pueden producir de manera artificial en las industrias o bien de manera natural. Este último tipo de fermentación se produce cuando existen las condiciones ambientales adecuadas para posibilitar que los microorganismos interactúen con los suelos y sus componentes orgánicos. Hay 5 tipos de fermentaciones. La fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforman el alcohol en ácido acético. La fermentación acética del vino proporciona el vinagre debido a un exceso de oxígeno y es considerado uno de los fallos del vino. La fermentación brútica es la conversión de los glúcidos en ácido brútico por acción de bacterias de la especie Clostridium vitricum. En ausencia de oxígeno, se produce a partir de la lactosa con formación ácido brútico y gas. En característica de las bacterias del género Clostridium y se caracteriza por la aparición de colores putridos y desagradables. La fermentación alcohólica se lleva a cabo fundamentalmente por levaduras del género Saccharomyces, que son hongos unicelulares que, dependencia de la especie, se utiliza en la producción de pan, cerveza o vinos. La fermentación lactícia es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en el citosol. También se lleva la fermentación, ya que se lleva en el pan, en el vino, en la cerveza. Podemos también nombrarlo así como cuando el pan se echa a perder y se hace eso verde que se le llamamos lama. Se puede decir porque está haciendo también un proceso de, por así decirlo, fermentación. O es cuando el pan también el vino se procede, que dicen que el vino, según como más años tenga, se añeja más y está más bueno. Es como se puede decir también un proceso de fermentación. Entonces la fermentación lacticia es como más o menos un ejemplo. Es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en el citosol de la célula, en la cual se oxida pacientemente en la glucosa para obtener energía, en donde produce desechos es el ácido lactício. También la fermentación, como lo comentaba, butanodiólica, se trata de un variante de la fermentación lactácea. Se lleva a cabo por bacterias que liberan óxido de carbono y generan butadiol, un alcohol incoloro y viscoso. Método de fermentación industrial. La fermentación etílica ha sufrido algunas transformaciones con el objeto de aumentar su eficiencia como proceso químico. Como proceso químico por el hecho de que muchas empresas productoras de cervezas, vinos y licores, para realizar sus productos se basan en la fermentación.
En este caso se basan en la fermentación alcohólica continua, la cual les genera una mayor cantidad de etanol en una menor cantidad de tiempo. Se tiene el registro de que las fermentaciones continuas se han venido realizando y modificando desde el año 1950. Para realizar una fermentación de este tipo, se tienen que tener en cuenta y elegir cuidadosamente el tipo de levaduras con el que se va a trabajar, ya que estas levaduras se van a meter en un proceso el cual consiste en colocarlas en contenedores herméticos, y estos contenedores, por medio de catalizaciones, ayudan a que la levadura se concentre más y en el transcurso de la reacción se vayan modificando las propiedades químicas de la misma. Lo que quiere decir que va a expulsar la mayor cantidad de dióxido de carbono, y el proceso para conseguir el etanol va a ser rapidísimo. Método de fermentación natural. La fermentación alcohólica con ciertas cantidades de etanol se produce de una manera espontánea en la naturaleza. Esto gracias a la existencia de azúcar y una atmósfera pobre en oxígeno. Es común que las frutas presenten este tipo de fermentación, ya que gracias a ellas se puede elaborar vinos tales como el vino tinto, las sidras, los vinos blancos. En base a estas frutas, las más comunes que son para la elaboración de estos vinos son las uvas, las manzanas y las naranjas, respectivamente las uvas para los vinos tintos y blancos y las manzanas y naranjas para la elaboración de las sidras. Usos de la fermentación. El principal empleo de este proceso se ha venido dirigiendo desde la antigüedad, aunque su uso principal ha sido para la fabricación de bebidas alcohólicas diversas, pero hubo una ocasión donde en el siglo XX se sufrió una crisis por el petróleo, y con las fermentaciones se buscó emplear una manera de crear combustibles a base de etanol, lo cual lo intentaron por medio de los desechos que los agricultores dejaban por medio de sus cosechas o cultivos. Este intento pues no fue tan favorable como esperaban, así que trataron de buscar una manera para poder implementar la fermentación para la creación de los combustibles, pero ya no a base de etanol. Lo cual sí se pudo realizar, pero fue en base a la fermentación de los sólidos. Aparte de esos usos que tiene la fermentación, más que nada la etílica, evidentemente es súper predominante en el área de los alimentos y las bebidas, pero también se utiliza para la realización de cosméticos y para la creación de diferentes productos para el cuidado personal, para la belleza. No solamente están en el sector alimenticio. Efectos de la fermentación etílica. Los efectos de la fermentación etílica se derivan de los productos que resultan de este proceso, los cuales son el etanol y el dióxido de carbono. Es más común
que los efectos repercutan en nosotros como humanos por la manera en que usamos o consumimos los productos que contienen el etanol. Pero también en la naturaleza se presentan, ya que hay algunas especies de animales que consumen frutas y si estas frutas llegan a estar ya demasiado fermentadas, las aves o los animales que las consuman pueden intoxicarse y morir por comer estos frutos fermentados. En nosotros como humanos, pues, el exceso de las fermentaciones, en este caso, las cuales son en las bebidas alcohólicas más común, pues el etanol a final de cuentas es una droga, aunque sea una fermentación o un producto de una fermentación, no le quita lo nocivo que es para la salud, y tenerlo en nuestra lista de cosas que consumimos muy seguido, pues la verdad es muy perjudicial para nuestra salud. Así que pues hay que procurar tener en cuenta estos aspectos respecto a las fermentaciones, porque no solamente es hacer, producir y ya. Más que nada hay que ver cómo nos repercute a nosotros como humanos y cómo repercute, pues más que nada a el entorno y a nuestro ambiente y demás. A final de cuentas, los efectos que una fermentación va a producir dependen mucho de cómo los maneje la persona. No necesariamente tienen que ser efectos negativos, porque también hay demasiados efectos positivos, pero sí, más que nada por la desconciencia que tenemos, o sea, los efectos suelen ser muy negativos. A través de esta investigación llegamos a concluir que la fermentación es un proceso anaeróbico, es decir, se produce en ausencia del oxígeno. Aprendimos que las fermentaciones industriales son muy importantes para toda la industria y comprendimos cómo es que se llevan a cabo los procesos para hacer las fermentaciones. Es muy importante que estos procesos se lleven a cabo de una manera adecuada, ya que por cualquier error se perdería todo el trabajo, por lo cual hay normas que se deben de seguir y respetar. La fermentación ha sido un proceso que ha tomado demasiada importancia, ya que es requerida para la producción de demasiados productos. Un proceso químico tan sencillo ha hecho crecer a demasiadas empresas, más que nada productoras de cerveza y vinos. Es importante resaltar el papel que toma en otras producciones de alimentos, pero no genera tanto impacto como en la industria del alcohol. Para finalizar, solo queda decir muchas gracias por su atención en nombre del equipo 4.